Hola mis queridos hermanos, bienvenidos al libro de Marcos. Jesús viaja e instruye. Desde el principio de su evangelio, Marcos registra las siguientes palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. 1:38. A continuación el Señor comienza a predicar en toda Galilea. Es bastante común leer que regresa a Capernaum o que enseñaba junto al mar. Durante los primeros 4 capítulos se limitaba a Galilea, aunque viajaba mucho en ella. En esta sesión parece extender su territorio y acercarse hacia los lugares vecinos. Jesús calma una tempestad. 4:35-41. Al finalizar las parábolas, Cristo se despidió de la multitud y emprendió un viaje con sus discípulos para cruzar al otro lado del mar. 4:35-36. Mientras los hacía, se levantó una gran tempestad y los discípulos se enmendaron mucho mientras el Señor estaba en la popa. Durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le preguntaron si no tenía cuidado de qué parecería. 4:36-38. Él se levantó, calmó la tempestad y los reprendió por su falta de fe, pero ellos se quedaron con la interrogación: ¿quién es este que aún hasta el viento y el mar le obedecen? 4:41. Jesús Cristo es soberano sobre todas las tempestades de tu vida. Jesucristo te guía. Echa fuera a los demonios en la región de Gardareno 5 del 1 al 20. La comitiva llegó al otro lado del mar, a la región de los Gardarenos o Garasenos, lugar que se encontraba al oriente del mar de Galilea 5:1. Hay un sitio en el mapa que se llama Gergesa, lugar donde arribó la barca, según muchos eruditos. El texto no dice que llegó a Gadara, ubicada al suroeste del mar, sino a la región de los Gadarenos. La mayoría de sus habitantes eran gentiles y vivía allí un hombre con un espíritu inmundo. Tan pronto como Cristo salió de la barca, ese hombre vino a su encuentro. Moraba en los sepulcros, probablemente cuevas de tamaño de un cuarto, cavadas en las colinas que se usaban para enterrar a los difuntos. El hombre poseía una fuerza extraordinaria. Era imposible retenerlo con grillos y cadenas. Además andaba hiriéndose y dando voces en los montes de día y de noche. 5 del 1 al 5. El hombre conoció al Señor, corrió y se arrodilló ante él y clamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Santísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Cristo le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. De modo que quienes se dirigían a Jesús era el demonio que atormentaba al pobre hombre. Sus palabras colaboraron el comentario dado anteriormente en 1:23-28 y 3:11 al 12. Los demonios sabían quién es Cristo y que tiene autoridad sobre ellos. No querían ser atormentados, probablemente antes de tiempo. Mateo 8:29. Todos los demonios serían atormentados para siempre, justamente con Satanás en el lago de fuego. Mateo 25:41. El hombre del espíritu era legión, apelativo que se relaciona con el hecho de que eran muchos demonios. Una legión era la unidad más grande del ejército romano y consistía entre 3.000 a 6.000 hombres. La comparación indica que en verdad una gran cantidad de demonios moraban en el hombre. Legión rogó al Señor que no les enviara fuera de aquella región, como estaba cerca un gran hato de cerdos pacientes. Los demonios rogaron a Cristo enviarles allí. Le concedió su petición y al salir del hombre entraron a los cerdos, los cuales se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Al enterarse de lo acontecido, los habitantes de aquel lugar vinieron a Jesús y al hombre sentado en su cabal juicio y suplicaron a Cristo alejarse de aquel lugar. 5:10-17. Es alarmante que dieran poca importancia al milagro hecho en el hombre. Parece que se interesaban únicamente en los negocios materiales. Si hubieran mostrado más interés en las cosas espirituales, probablemente habrían disfrutado de muchos beneficios de lo alto por parte del Señor. Al entrar Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogó que le permitiera acompañarle, pero él no se lo permitió.
En cambio, Cristo le ordenó ir a su casa y contar a todos el mundo cuán grandes cosas el Señor había hecho. Así cumplió el hombre el mandato a tal grado que todos los de Decápolis oyeron sus testimonios y se maravillaban. 5:18-20. Decápolis era el nombre de una ciudad, sino de una región al sureste del mar de Galilea compuesta por 10 ciudades. Ahora razona, mi querido, ¿cómo calmó Cristo la tempestad en el mar de Galilea? ¿Qué significado tiene ese milagro? ¿En qué punto geográfico llegaron al otro lado del mar? ¿Quiénes formaban la mayoría de los habitantes? ¿Quién vino a su encuentro cuando Jesús desembarcó? ¿Derribaban la condición del hombre? ¿Qué evidencia dio el demonio de que sabía quién era Jesús? ¿Qué significado tiene su súplica de no ser atormentado? ¿Cuál era el hombre del demonio? ¿Qué sucedió con el resto de la historia? Defina la palabra Decápolis y búsquela en el mapa. Sana a un enfermo y resucita a un muerto. Cuando Jesús regresó al otro lado del mar, fue rodeado de una gran multitud y tuvo un encuentro con un hombre llamado Jairo, una de las principales de la sinagoga, quien se postró a los pies del Señor y le contó de la gravedad de su hija. Mostró fe al decir: ven y por las manos sobre ella para que él sea salva y vivirá. Jesús fue con él, pero la multitud le seguía y le aprestaba. Entre la muchedumbre había una mujer que por 12 años había padecido de flujo de sangre, según la ley de Moisés, Levítico 15:25-27. Una mujer en esa condición era inmunda y quedaba excluida del contacto de la sociedad. Se acercó a Cristo y tocó su manto. También mostró fe porque decía: si tocara tan solamente el manto me salvaría. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó. Jesús, sintiendo que el poder había salido de él, preguntó quién le había tocado. La mujer vino, se postró delante de él y le dijo todas las verdades. Él entonces dijo: hija, tu fe te salva, vete en paz y queda sana de tu azote. El manto de Cristo no tiene ningún poder mágico. La mujer fue sanada por la fe de nuestro Señor. A eso llegaron a la casa de Jairo para avisarle que su hijita ya estaba muerta. Al oír ese informe, Jesús dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Al dirigirse hacia la casa de Jairo, Cristo permitió que le acompañara únicamente Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Posiblemente quería que fueran los testigos del milagro, tomando en cuenta su propia resurrección. Estos mismos tres estuvieron con él en el monte de la Transfiguración y en el Getsemaní. Entró donde estaba llorando y lamentándose alguno, y los reprendió por su alboroto, porque decía que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Él entró con el padre y la madre y los que le acompañaban donde ésta yacía. Tomó su mano y le ordenó que se levantara. La niña de 12 años se levanta y anda, por lo que todos se espantaron sobremanera. El Señor les mandó a no extender esta noticia y les dijo también que dieran de comer a la niña. La orden de guardar silencio probablemente refleja lo que había dicho en el 1:38, de que él había venido principalmente a predicar en muchos lugares, sanar a unos enfermos y resucitar a unos pocos muertos. Por esa actividad no era su prioridad. Ahora razonemos. ¿Quién llegó afligido a Cristo cuando volvió a Galilea? ¿Cuál era su problema? ¿Qué interrupción sucedió cuando iban de camino a la casa de Jairo? ¿Qué dijo la mujer? ¿Qué papel jugó el manto de Jesús en la santidad de la mujer? ¿Qué dijeron los que llegaron a la casa de Jairo? ¿Quién de los apóstoles acompañó al Señor? ¿En cuáles otras situaciones estuvieron presentes en Cristo? Únicamente ellos tres. ¿Quién mandó Jesús que guardaran silencio acerca del milagro? Los de Nazaret lo rechazan. 6 del 1 al 16. Es muy probable que los 2 milagros mencionados arriba se llevaran a cabo en Capernaum, ciudad donde Jesús había morado desde el comienzo de su ministerio público. Enseguida Marcos nos dice que salió de ahí y llegó a su tierra. Sin duda, esta frase hace referencia a Nazaret, donde el Señor se había desarrollado. Sus discípulos lo acompañaron y comenzó a enseñar en la sinagoga en el día de reposo. Los asistentes se admiraban mucho de lo que escuchaban y se escandalizaron de él. No le parecía que el carpintero, hijo de María,
pudiera enseñar con tanta sabiduría y hacer semejante milagro. La falta de referencia a José puede indicar que tal vez ya había muerto. Parece que escogieron cada uno de sus palabras con el fin de insultarle. Decían que era hijo de una mujer y ni siquiera mencionaron a su padre. Consideraban que el Señor era demasiado ordinario para ser profeta. Ellos conocían a toda su familia, inclusive sus hermanos, Jacobo, Judas, José y Simón. Aún sus hermanos vivían allí. Es muy probable que estos hermanos y hermanas fueran hijos e hijas de José y María. O es una situación cuando el Señor pronunció a sus discípulos de sus dichos más famosos: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesucristo pudo sanar un poco enfermo allí, pues se sobraba la incredulidad de ellos después de recorrer las aldeas alrededor enseñando. Jesús envía a los 12. Marcos estableció un tiempo general para la comisión de los 12. Dice después, se supone que sucedió después del rechazo de Nazaret y de su ministerio subsiguiente alrededor. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dando autoridad sobre todo espíritu inmundo. Se nos dice nada acerca del lugar donde esto ocurrió. Las instrucciones que recibieron los 12 era que deberían llevar muy pocas cosas, según lo dicho por Marco. Podían cargar únicamente 2 cosas, el bordón y sus sandalias. Además, si no eran recibidos en alguna casa, deberían sacudir el polvo y estaban debajo de sus pies para dar testimonio de ellos. Este pasaje no era ninguna base bíblica, justifica un brote de pobreza de los siervos de Dios. La clave de enseñar se encuentra en Mateo 10b, porque el obrador es digno de su alimento. Los beneficiarios del ministerio deben proveer bien para las necesidades de los siervos. Primera de Timoteo 5, 17, 18. Los 12 llevaron a cabo un ministerio triple. Predicaban que los hombres se arrepintieran. Segundo, echaron fuera muchos demonios. Y tercero, ungían con aceite y se sanaban. Herodes reflexiona sobre el asesinato de Juan el Bautista, 6, 14, 10 al 29. Al oír la fama de Jesús, Herodes pensó que era Juan el Bautista había resucitado. Él había mandado a decapitar a Juan a solicitud de la hija de Herodías, mujer de su hermano Felipe, a quien él había tomado por esposa. Ella estaba furiosa porque Juan le había dicho a Herodes que no era lícito tenerla. La hija de ella había complacido a Herodes en una danza que representó delante de él y de los oficiales de su gobierno en su fiesta de cumpleaños. Él le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, aunque fuera la mitad de su reino. La joven pidió consejo a su madre y fue así que solicitó la cabeza del Bautista. Es muy probable que la idea errónea que tenía Herodes acerca de que Jesús era Juan resucitado fuera una manifestación de remordimiento que sentía por haber cometido ese pecado tan terrible. Pero cuando se dio cuenta de su muerte, los discípulos de Juan habían tomado su cuerpo y lo habían enterrado. Ahora pensemos, ¿qué clase de relación tuvo Cristo en Nazaret? ¿Qué opinas? ¿Expresaron sus habitantes de él? ¿Cuántos milagros hizo allí? ¿Cuántas cosas podía llevar los 12 en su ministerio? ¿Cuál fue el significado de la orden de no llevar nada por el camino? ¿Cuáles fueron los 3 ministerios que se llevaron a cabo? Cuando Herodes oyó de la fama de Jesús, ¿quién creían que era? ¿Por qué había sido encerrado Juan el Bautista? ¿Qué hicieron sus discípulos al enterarse de su muerte? ¿Creyeron que Dios había abandonado a Juan? Jesús alimenta a los 5,000. 6, 30 al 14, al 44. Pensemos, meditemos y razonemos. Jesús tuvo compasión de la multitud. Jesús tuvo compasión de todos, tanto que alimentó a los 5,000. Bueno, enseguida Marcos vuelve el informe a los 12 y lo da en una sola frase, y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. 6:30. Después el Señor le invitó a ir a un lugar desértico para descansar un poco, pero llegó una multitud tan grande que ni siquiera tuvieron tiempo de comer, y al ver el gentío tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó
a enseñarles muchas cosas. 6:34. Movidos por la compasión, Cristo tomó los 5 panes y 2 peces que tenían sus discípulos, los bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para repartirlo en la multitud. Tal fue el milagro que 5,000 hombres comieron y sobraron 12 cestas llenas de panes. Las observaciones: primero, la gente es más importante para Cristo que el informe. Segundo, siempre se mostró compasivo. Tercero, siempre dio prioridad a las enseñanzas. Cuarto, no hay cosa difícil para el Señor. Y quinto, nos hace colaboradores de Él en su gran ministerio. Jesús camina sobre las aguas. Enseguida el Señor envió a sus discípulos a cruzar el mar en una barca. Hay evidencia de que hizo salir a sus discípulos después de súbito. Juan explica la urgencia. El milagro que acabaron de presenciar las multitudes les convenció de que Él era un profeta que había de venir al mundo. Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey. Juan 6:14-15. Probablemente Betsaida de Galilea era su destino. En el mapa, Betsaida está ubicado al noroeste del mar de Galilea, pero hay la posibilidad de que se extendiera al occidente dentro del territorio galileo. Felipe era de Betsaida de Galilea. El hecho de que su viaje terminó en Genesaret da credibilidad a este concepto. Viajaba del oriente a poniente y el viento contrario les desvió al sureste. Busque Genesaret en el mapa. El Señor estuvo despidiendo a la multitud y al terminar este compromiso se fue al monte a orar. Estar a solas con Dios es una experiencia cumbre de la vida. Mientras tanto, los discípulos se fatigaron remando contra el viento contrario y estaban ya cerca de la cuarta vigilia de la noche. Al observar aquello, Cristo vino andando sobre el mar. Ellos le vieron, pero creyeron que era un fantasma y se turbaron. Él les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Subió él a la barca y se calmó el viento. Ellos se asombraron al ver esto. Por la dureza de su corazón no habían entendido el milagro de los panes. No tenían suficiente sensibilidad espiritual. Comer para comprender quién era Jesús. Debería haber sido evidente que Él había multiplicado los peces y los panes, tenía autoridad y poder para andar sobre el mar y calmar el viento. Es posible que el uso del yo soy aquí tuviera el propósito de identificar a Cristo con el Padre. Éxodo 3:14, Juan 8:58. Jesús sana a muchos enfermos en la tierra de Genesaret. 6:53-56. Se ha hecho referencia en algunos comentarios que en vez de arribar a Betsaida de Galilea fueron desviados por el viento contrario hasta la tierra de Genesaret. Al llegar enseguida, la gente lo reconoció y se extendió la noticia de su presencia. Entonces fueron extraídos a él los enfermos de todas partes para que los sanase. Todos los que lograron tocarlos quedaron totalmente sanos. No se dice nada aquí de que hubieran enseñado. ¿Será posible que hubiera cambiado la probabilidad de Cristo? Lo más probable es que aquí se refleje la prioridad de la gente y no la de Él. La multitud le seguía por el pan y señales, pero Él siempre dio prioridad a las enseñanzas. Razonemos. ¿Qué pasó cuando Cristo y los discípulos se apartaron en el lugar desierto para descansar? ¿Qué emoción demostró Jesús al ver la multitud? ¿Cuál era la actividad que comenzó a desplegar? ¿Qué hizo antes de multiplicar los peces y los panes? ¿Cuántos comieron y cuántos sobraron? ¿Cómo se llamaba el lugar hacia el cual navegaba? ¿Por qué le costó trabajo llegar? ¿Qué hizo el Señor? ¿A qué punto arribaron? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no enseñó en esa ocasión? Jesús confronta a los fariseos y los escribas. 7:1-16. Los religiosos fueron los peores enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Algunos fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén condenaron a los discípulos por comer con manos inmundas o no lavadas. Ellos habían agregado a la ley mucha tradición y se aferraban más a ella que a la ley de Dios. Se lavaron las manos muchas veces y si no se lavaban las veces exigidas no comían. Cuando volvían a la plaza se lavaban las manos. También limpiaran los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y los lechos.
Estos líderes preguntaron a Cristo por qué sus discípulos no guardaban las tradiciones de los ancianos, sino que comían con manos inmundas. Él los llamó hipócritas y los acusó de honrar a Dios por sus labios, pero que su corazón estaba lejos de él. Uno de los errores claves fue la tergiversación del mandamiento de honrar a padre y madre. Ellos enseñaban que era suficiente decir a su padre el corbán, una frase que significa me ofrenda a Dios, y se refería a todo aquello con que pudieran ayudar a su padre y a su madre. Parece que con solo decir aquella frase quedaban libres del compromiso de ayudar a sus padres, porque el corbán no le permitía hacer más por ellos. En 1 de Timoteo 5:4, el apóstol confirma que uno tiene la obligación de ayudar a sus padres en su vejez. Por el hecho de mencionar este principio en 1 de Timoteo y en otras cartas, es evidente que su obligación no se limita al Antiguo Testamento o a la dispersión de la ley. Después, nuestro Señor aclara el origen del mal y del pecado y al establecer el principio básico de su enseñanza. No hay nada fuera del hombre que pueda entrar en él, que pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. El mal está en el corazón y los lavamientos externos no traen ningún beneficio espiritual si uno no obedece la palabra de Dios. Cuando el Señor explica la enseñanza a sus discípulos, cuando estuvieron a solas, sus números le preguntaron acerca de esta parábola. Él no quedó contento con su falta de entendimiento, pues tomó tiempo necesario para aclararla. El resumen de su enseñanza es que nada de lo que entra en el hombre lo puede contaminar espiritualmente porque no entra en su corazón. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Jesús honra a la mujer sirofenicia. Jesús salió de Galilea y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Parece que buscaba un lugar apartado donde pudiera seguir instruyendo a sus discípulos, pero no podía escapar de la gente. Hasta llegó a una mujer griega sirofenicia que se postró a sus pies, le dijo que su hija tenía un espíritu inmundo y le suplicó al Señor que le echara fuera de ella. Tal vez para probarla, dijo Cristo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La contestación de esta mujer es clara: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Él había llegado allí con el fin de tener un tiempo interrumpido para instruir a sus discípulos, que eran los hijos. Esa frase puede ser explicada a Israel también. No se le puede interrumpir la comida de los hijos para alimentar a los perrillos, los gentiles. La mujer comprendió perfectamente lo que él decía, de modo que su respuesta reflejaba mucha fe y humildad. Cristo elogió su contestación y agregó: ve, el demonio ha salido de tu hija. La mujer regresó a su casa y encontró a su hija sana y acostada en la cama. El Señor cura un sordomudo en Decápolis. Después de su ministerio en la región de Tiro, Cristo viajó a Sidón, ciudad que está ubicada a unos 32 kilómetros al norte. De ahí volvió por el mar de Galilea a la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. En otras situaciones él solo había dado órdenes y la persona había sanada, pero aquí usó otro método. Tomó el hombre aparte, metió los dedos en la oreja y escupiendo le tocó la boca. Después el Señor levantó los ojos al cielo, gimió y dijo: Éfate, que quiere decir abierto. La palabra aramea éfate se presenta para leerla en los labios con facilidad. Al meter los dedos en la oreja y tocar su lengua, el Señor estaba comunicándose al hombre por señal lo que estaba a punto de hacer. El hombre fue sanado y no obstante el ruego de Cristo de no practicar el milagro se divulgó por toda aquella región. Todos quedaron maravillados y decían: bien lo ha hecho todo, hace oír a los sordos y a los mudos hablar. Jesús da de comer a 4,000, 8 del 1 al 9. El siguiente evento de Marcos registra lo que sucedió con los 4,000. También en la región de Decápolis, y parece que la gran multitud llegó como consecuencia del testimonio relacionado con la sanidad del sordomudo.
Ya había estado Jesús 3 días, tenía hambre y no tenían dónde conseguir comida en el desierto. Es muy probable que la multitud estuviera compuesta de gentiles y judíos, ya que la mayoría de la gente de aquella región es gentil. Es posible que eso explica la razón de que se hiciera otro milagro muy parecido de alimentar a 5,000 hombres, pues era importante autenticar el misterio de Cristo delante de la gente. El Señor tomó la iniciativa de nuevo y mostró compasión para con la gente hambrienta. Hizo un inventario y le dijeron que tenía 7 panes. Los tomó, dio gracias, los partió, los dio a sus discípulos para repartir con unos pocos pececillos, y fueron saciados 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sobraron 7 canastas. Aquí se usa una palabra diferente a la que se usó en el 6:43. Allí se habla de cesta, las canastas más grandes. En ella puede caber un hombre entero. Vuelve a confrontar a los fariseos. 8, 10, 13. Al despedir a la multitud, partió con sus discípulos para Dalmanuta, un lugar desconocido. Mateo 15:13 dice que llegaron a la región de Magdala, que se ubica al occidente del mar de Galilea. Es probable que Dalmanuta estuviera en esa región. Llegaron unos fariseos y comenzaron a pedirle señal del cielo, con objeto de tentarle. Su petición le molestó mucho y dijo que no tendría más señales esta generación. Mateo 16:4 añade que solo se le dará la señal de Jonás. Por lo tanto, los dejó volver a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Instruye a sus discípulos acerca de la levadura. Marcos dice que se había olvidado a los discípulos llevar pan. Tenía solo un pan consigo en la barca. En ese contexto le advirtió: mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos creían que les estaba reprendiendo por no haber traído el pan. Su falta de entendimiento del significado de sus palabras les molestó sobremanera. Es probable que no se preocuparan aún más porque no entendían el sentido de su presencia en medio de ellos. Por eso repasó los milagros relacionados con la multitud de los panes y los reprendió por no haber entendido el sentido. Los acusó de no entender ni comprender porque tenían corazón endurecido. Mateo 16:12 da una clave para entender su enseñanza. Sana a un ciego de Bethsaida. Arribaron a Bethsaida y le trajeron un ciego que le tocase. El Señor lo llevó fuera de la aldea, escupió en sus ojos y le puso la mano encima, preguntándole si veía. El ciego dijo que veía que los hombres estaban como árboles. Le puso las manos sobre los ojos de nuevo y el hombre miró bien. Lo vio en su casa, instruyendo de no decir nada a nadie. Pedro confiesa a Jesús como el Mesías. Después hizo otro viaje con sus discípulos, pero fueron a la región de Galilea. Caminaron por la aldea de Cesarea de Filipo. En el camino le preguntó: ¿quién dice los hombres que soy? Según Marcos dieron 3 opiniones. Decían algunos que era Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Aunque él tenía algo en común con ellos, la respuesta no dio en el blanco. Era evidente que la gente no sabía quién era él. Esta pregunta fue seguida por una más directa: ¿y vosotros quién dices que yo soy? Pedro dio la respuesta correcta: tú eres el Cristo. Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Él es el que ellos esperaban para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Él les mandó que guardaran silencio sobre su identidad. La confesión era enorme pero completa, y él introdujo otro tema enseguida. Comenzó a señalarle que el Hijo del Hombre había de sufrir muchas cosas por los líderes religiosos, ser muerto y resucitado al tercer día. La relación de Pedro indica que todavía no entendía el propósito de los discípulos. Pedro reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Para recibir el honor estableció algunos requisitos. Marco incluye los siguientes: niéguese a sí mismo. Esta expresión quiere decir que uno deja de someterse a los deseos siguientes. Esta enseñanza es únicamente para el creyente y solo el Espíritu Santo puede producirla en el creyente. Toma tu cruz
En la cultura romana, una persona que era condenada a morir en la cruz era obligada a cargar con ella por la ciudad hasta el lugar de la crucifixión. De esta manera demostraba públicamente su sumisión a la autoridad contra la cual antes se rebeló. Jesucristo demostró sumisión a la autoridad de su Padre al morir por nosotros en una cruz y lo hizo de buena voluntad. Hebreos 10, 5, 7. Para nosotros significa una sumisión completa a la voluntad de Dios, no importa lo que nos pida, aunque sea la muerte. Sígame. El negarse a sí mismo y tomar la cruz es una entrega completa para toda la vida. El discípulo sigue a su maestro. Estos requisitos fueron seguidos por una paradoja y una conclusión solemne. En el que daría salvar su vida la perderá, y el que perdiera su vida por causa de Cristo y el Evangelio la salvará. 8:35. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? 8:36. La conclusión tiene un doble efecto. El primero es una advertencia muy seria, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El segundo aspecto es un poco alentador. A algunos de los que están aquí no gustará la muerte hasta que haya venido el reino de Dios, haya venido con poder. La primera fase implica el milenio, la segunda probablemente la transfiguración de Cristo. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu presencia. Yo te pido, Dios eterno, que seas tú ayudándonos. Señor, enséñanos, Padre Celestial, como enseñaste a los judíos, a tus discípulos. Enséñanos, Padre Celestial, a seguir tus caminos. Enséñanos, Padre Celestial, a estar siempre presente, Señor, en ti. Enséñanos, Padre Celestial, a ser obedientes. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu amor, que tu presencia, que tu misericordia siempre esté con nosotros. Que tu amor, que tu presencia, tu misericordia nos ayude. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia nos enseñe. Así como enseñaste a tus discípulos, Padre Celestial, enséñanos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a negarnos. Ayúdanos, Padre Celestial, a tomar nuestra cruz. Y ayúdanos, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, a estar, Padre Celestial, contigo. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guíanos, Padre Celestial, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, enséñanos, Padre Celestial, oh Dios eterno, guíanos, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso. Ayúdanos, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, a estar en ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir tu presencia. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar siempre, Señor, oh Dios eterno, en ti. Espíritu de Dios, ayúdanos. Espíritu de Dios, guíanos. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, danos más de ti. Espíritu Santo, Padre Celestial, oh Dios eterno, que tu amor y tu misericordia nos ayude. Que tu amor y tu misericordia nos llene. Que tu amor y tu misericordia siempre esté con nosotros. Espíritu de Dios, gracias por todo. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Gracias, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, porque siempre nos ayuda. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás aquí. Espíritu Santo, gracias. Que tu amor, tu presencia, Señor, nos llene. Que tu amor y tu presencia nos transforme. Que sigamos siempre, Padre Celestial, tu presencia. Que sigamos siempre, Padre Celestial, tu amor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te damos gracias, Padre Celestial, porque estás aquí. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestro consuelo. Tú eres nuestra vida, Señor. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.